Recientemente el gobierno organizó una especie de congreso de periodistas independientes y bueno, esto a algunos supuestos periodistas o que se han autodenominado periodistas durante décadas, pues no les gustó mucho que digamos. Hoy lo que estos pseudoperiodistas, que yo siempre les he llamado en verdad, o porque realmente eso es lo que son de facto, mercenarios, más allá que periodistas formalmente, y para empezar a precisar de quiénes hablo, estoy hablando de personajes despreciables, como por ejemplo Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, Chumel Torres, Carlos Marín, Adela Micha, Zuckerman, Riva Palacio, Iriart, Crespo, María Amparo Casar, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es realmente larga. Los menciono para precisar de quiénes estoy hablando, y estoy hablando de estos y muchos otros más, que durante décadas, insisto, no fungieron como precisamente periodistas, sino como viles y ruines mercenarios al servicio de poderes fácticos, al servicio del poder político, al servicio del poder económico, y que bueno, realmente en el último de los casos, si no es que ninguno, llegaron a ser periodistas porque ellos mismos desde hace mucho han distorsionado y pervertido lo que es en esencia el periodismo, que es básicamente la búsqueda de la verdad a pesar de cualquier influencia del poder viniendo del lado político, económico, financiero y demás. ¿Por qué les llamo mercenarios? Porque justamente resultaron ser personajes que a cambio de favoritismos, de financiamientos, de apoyos, de puestos, de espacios, de foros, pues básicamente cooptaron eh, justamente los poderosos, los gobiernos, incluidos muchos en décadas previas, y que se consolidaron como el cuarto poder más perverso de México. He hablado en muchas ocasiones sobre el cuarto poder y la influencia que tiene, y no hay que olvidar que esto que ellos representaron, esta cúpula de pseudo periodistas, terminó consolidando lo que es el cuarto poder, porque muchas veces se les ve como si fueran uno más, como si fueran la voz del pueblo, como si fueran representantes de las voces del pueblo, y no, hay que entender que ellos forman parte de una cúpula privilegiada de supuestos periodistas que además, por supuesto, no tienen, insisto, ni la formación, ni la capacidad, ni el compromiso, ni la ética de un verdadero periodista, porque siempre yo he dicho que los verdaderos periodistas en México son los periodistas sin nombre, los que no conocemos, los que no son famosos, los que no tienen todo este conglomerado de protección que estos periodistas consentidos sí tuvieron desde sus grandes empresas, desde Televisa, TV Azteca y las que ustedes quieran. Siempre fueron niños mimados del sistema, que muchas veces era el colmo, como por ejemplo Ciro Gómez Leiva llega a decir que se siente acosado y perseguido cuando le invito a que un día realmente se anime a hacer lo que es la labor periodística en México y a que tomemos en cuenta a los que sí son de verdad periodistas, que no tienen el más mínimo apoyo ni protección de nadie y que son capaces de incluso llegar a dar su vida por la búsqueda de la verdad. Por la búsqueda de la verdad son capaces de dar su vida y lamentablemente muchos de ellos hoy están bajo tierra precisamente porque murieron como periodistas. Por citar un ejemplo, Javier Valdés, entre muchos otros, que realmente han cumplido y cumplieron y murieron cumpliendo el ejercicio periodístico y lo llevaron al límite de, tristemente, tener que haber perdido sus vidas. Así que, insisto aclarando quiénes son estos supuestos disque periodistas que se ofendieron tanto con este foro, el cual yo empecé hablando que fue convocado por el gobierno federal actual a los periodistas independientes. Ahora, mucho se habla de esta supuesta independencia. Vamos, yo dejaré al último estos quejiditos, ¿no? De personajes, insisto, como Ciro, que dicen, pero ¿cuál independencia si le están gritando al presidente y lo están coreando y lo están aplaudiendo? Bueno, creo que se mordió la lengua más de 10 veces porque al final de cuentas, ahora resulta que Ciro, viniendo de Ciro, está hablando de periodismo independiente, como si él nunca hubiese sido parte de este sistema del cuarto poder, insisto, como si él estuviera punto y aparte, como si él fuera un periodista de verdad comprometido, sin línea política, objetivo, veraz, como si él nunca fuese tendencioso. Aquí a lo que nos estamos enfrentando es a la hipocresía pura y dura de estos personajes, ¿no? Que, insisto, les ofende mucho y ver que haya periodistas que al menos tuvieron el valor de quitarse la máscara y sin tibieza alguna declarar su línea política. Y aquí este es el meollo del asunto a donde quiero llegar. En realidad todos los viejos periodistas o pseudo periodistas que nos acostumbramos a ver en estos grandes medios como Televisa, realmente hoy están en franca y plena decadencia y están de hecho prácticamente en peligro de extinción y en esa línea, donde van a terminar cayendo en la intrascendencia total. Van hacia la intrascendencia, ese es su destino final. Estos también que nos terminaron vendiendo como supuestos líderes de opinión, recordarán ustedes que eran los famosos líderes de opinión, los intelectuales, los que hacían foros de tercer grado y demás. Bueno, hoy les duele mucho el ego, esa es la realidad. Les duele el ego porque están viendo que ya sus voces no son relevantes, que nadie los escucha, que nadie los atiende, que sus ratings ya no funcionan, porque el mundo ya cambió. Porque hoy ya no son ellos los que tienen esta monopolio de la verdad, el monopolio del supuesto periodismo, que no hicieron más que pervertir lo que es en verdad el periodismo.
Y bueno, finalmente hoy no tienen relevancia alguna y no tienen voz. Hoy nadie los escucha, hoy nadie los sigue, poco a poco están perdiendo ese aforo. Digo, hay unos que otros perdidos que todavía consideran que son en realidad importantes sus voces, pero ya cada vez empiezan a ser la excepción. A lo que voy acá y es algo muy relevante, es que se acabó una era. Estamos ante un momento histórico en donde en este cuarto poder se acabó una era, insisto, donde ellos eran pues los únicos a los que podíamos escuchar. Hoy hay una diversidad de voces y hoy finalmente, y esto es sumamente importante definirlo, hoy ya hay periodistas que de manera franca declaran su línea política. Y yo creo que esto es hacia donde vamos a evolucionar en términos de medios y periodísticos. Hoy los periodistas tienen que dar su línea, porque además del video de Ciro al final, combino el video de Denise Dresser, donde es muy, muy chistoso cómo la señora se ofende cuando le dicen que ella es una comentarista de oposición. Y ella se ofende y Vanessa Romero le dice, pero hombre, eres oposición. Y Denise se lo toma personal y se ofende y dice, no, 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 yo soy analista política nada más y soy ciudadana y me represento a mí misma y ustedes lo verán al final del video. El punto es que eso es lo que ya la sociedad ya no va a tolerar y es básicamente esta hipocresía. Esta hipocresía de personajes como Ciro Gómez Leiva o Denise Dresser que dicen, no, no, yo no tengo línea política, yo no tengo línea política, yo no apoyo a nadie, yo no estoy a favor ni en contra de nadie, yo soy el más objetivo de la Tierra, que por cierto cabe decir que ese término es prácticamente imposible, todos tenemos, es imposible llegar a ser objetivo, porque todos tenemos una línea política finalmente y esa puede sesgar. Entonces creo que lo más transparente hoy en día es realmente ya empezar a entender que el periodismo necesita definición y que los periodistas actualmente necesitan definir su línea política porque es eso o morir, es eso o permanecer en el lado de la hipocresía, en esa línea en donde todos dicen yo soy analista nada más, soy objetivo, pero curiosamente sí se la pasan atacando, por ejemplo, a este actual gobierno, ¿no? Entonces creo que ya acabó esa era, acabó la era de las máscaras, de la hipocresía, donde todos se excusaban diciendo aquí no hay línea, yo no tengo ninguna simpatía, y al final sabíamos, porque lo sabíamos, sabemos que Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, no apoya al gobierno de AMLO, sabemos que Denise Dresser tampoco apoya al gobierno de AMLO. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué se les complica tanto, ¿no? Llegar a reconocer lo que es evidente para todos? Y hoy en día ya no pueden engañar a nadie, solo se engañan a sí mismos cada que se niegan a sí mismos, solo se engañan ellos solos porque en realidad se exhiben solos y son los únicos que creen que no nos damos cuenta. Finalmente esto va acompañado también de lo que sucedió en la sociedad en general. Y como un comentario breve, podría decir que esto que pasó en los medios también pasó en la ciudadanía. Pasó en una gran parte hasta la fecha todavía de la sociedad mexicana, de la que se dice apartidista, de la que vino a decir que votar nulo, de las marchas rosas que dicen que marchan por el INE pero que no tienen línea política y son apartidistas, de una candidata del PRIAN que decía que era partidista y que era candidata independiente cuando detrás de ella estaban ondeando las banderas del PRD, del PRI, del PAN. Y es ahí donde la sociedad ya no se deja engañar, y donde ya no se chupa el dedo, perdón. Aquí te tienes que definir y la sociedad mexicana se tiene que empezar a politizar hacia el bando, porque básicamente hay dos y no hay más, que son la relevancia política hoy. ¿Es eso, es adaptarse o es morir? Y es quitarse esta línea de la hipocresía o optar por ella o optar por el camino pues, de la transparencia. Vamos a ser claros. A ver, por poner un ejemplo general o dos. Dos que no me caen y dos con los cuales no coincido en absoluto. El señor Alasraqui, impresentable, y el señor Javier Milei, presidente de Argentina. Ambos no coincido en lo más mínimo con sus ideas, ni con sus formas, ni con sus, bueno, ni hablar con sus maneras de pensar o de hablar. Sin embargo, lo único que les reconozco es que al menos ya no son hipócritas. Al menos ya se definieron y dijeron, yo estoy en contra de esto. Así que es eso, es que necesitamos ya que la mayoría de la sociedad, incluida este supuesto cuarto poder que está en proceso de extinción, pues realmente se empiece a revolucionar y evolucionar hacia la franqueza de las líneas políticas. Invito también a la ciudadanía a que empiece a tener claro qué es lo que defiende. Y esto evidentemente va a llevar hacia una nueva evolución. Lo que al final condenó a este sector hipócrita, y sí, lamentablemente es la posición de hoy, muy patética, es finalmente que nunca hayan tenido las agallas para quitarse las máscaras. Eso es lo que finalmente los condenó. Y todavía se puede ver, insisto, en personajes como Denise Dresser o Ciro Gómez Leiva hasta el día de hoy. Finalmente vendrán nuevas voces, vendrán nuevas plataformas, tendencias y definiciones, y no son ellos los que van a formar parte de esto, porque ellos ya van para afuera. Se acabó esa era, y al menos creo que eso sí es algo para celebrar. Se acabó la era de los mercenarios, de los no periodistas, que fingieron ser periodistas pero que nunca lo fueron. Y que de independientes, si hoy se quejan de un congreso de independientes, son los últimos que se podrían quejar de esa independencia, cuando ellos siempre estuvieron anclados y amparados por los grupos de poder. O sea, Morena va a reformar la Constitución valiéndose de una sobrerepresentación interpretada mañosamente e instrumentada tramposamente. Gracias, Denise Dresser. ¿Con qué cerramos, Vanessa Romero?
Creo que la cantaleta es muy convincente y no me refiero a una cantaleta que diga Denise, sino una cantaleta en general de la oposición. Lo que señalan es que Morena, el PT... Perdón, yo no represento aquí a la oposición. Yo estoy representándome a mí misma y no hablo a nombre de ningún partido. No me metas en esa bolsa, te lo pediría muy respetuosamente. Muy bien, como Denise dice a nombre propio y sin representar a nadie, y también lo dice en esos términos la oposición, Morena, No, PT y el Verde. Millones de votantes, yo no. Yo soy un analista, punto. Muy bien. Lo que Denise dice como analista independiente, y por cierto, esto que voy a decir también lo repite la de oposición, ojalá pueda escucharlo antes de negarlo, es que Morena, el PT y el Verde ganaron 55% de los votos en la elección del pasado 2 de junio, y que con eso el INE les pretende dar el 74% de las curules en la Cámara de Diputados. Entonces la gente se pregunta, haciendo una simple resta, ¿cómo es posible que Morena y compañía vayan a tener 19% más de representantes de los que les dimos mediante el voto? La respuesta que le da Denise como analista independiente sin representar a nadie y también la oposición es, están haciendo trampa. Esto es un agandalle. La respuesta verdadera es que nuestro sistema político de representación en Cámara de Diputados es mucho más complejo de eso.